A ver, imagina que estás en una de esas semanas de parciales en la universidad. Uf, la peor. Tienes que entregar 3 trabajos, estudiar para 2 exámenes, y encima en la chamba te están pidiendo más de la cuenta. Sí, Sientes que todo te bombardea, que no hay un solo lugar donde puedas, no sé, respirar tranquilo. totalmente. Lo único que quieres es encontrar un hueco, un refugio, aunque sea por 5 minutos, para que el mundo se detenga. Esa sensación de estar acorralado es universal. Buscamos refugio del estrés, de la ansiedad, de las malas noticias. Exacto. Un lugar seguro no siempre tiene paredes físicas, ¿no? A veces es una conversación con un pata, una canción, un momento de paz. Mm, Es una necesidad humana fundamental. Encontrar seguridad en medio del caos. exacto. Y bueno, vamos a usar esa idea para explorar un concepto alucinante de hace miles de años que encontramos en el libro de Josué, las ciudades de refugio. Un tema increíble. Nuestra misión hoy es desglosar qué eran, cómo funcionaban y, lo más importante, qué nos pueden enseñar sobre la justicia, la misericordia y esa experiencia tan personal de encontrar un verdadero lugar seguro en nuestras vidas. Hoy. Así es. Y para esta conversación nos vamos a sumergir en el capítulo 20 de Josué y otros textos que lo complementan. Chévere. Vamos a ver que este sistema antiguo, diseñado por Dios para su pueblo, tiene unas lecciones, súper relevantes sobre cómo enfrentar a los vengadores que nos persiguen en el siglo XXI. Bacán. Entonces, para empezar, ¿cuál era el problema de fondo? O sea, ¿por qué se necesitaban estas ciudades con tanta urgencia? ¿Qué pasaba en esa época? Bueno, para entenderlo hay que ponerse un poco en los zapatos de la gente de ese tiempo. Ok. Existía una costumbre muy arraigada, conocida como la ley del vengador de la sangre. El vengador de la sangre. Sí. Esto significaba que si alguien moría, el pariente más cercano de la víctima tenía el derecho y muchas veces la obligación social de buscar al responsable y quitarle la vida para vengar la muerte. Ah, una especie de ojo por ojo. Algo así, pero ejecutado por la propia familia. Era una forma de justicia tribal. Suena a que eso podía salirse de control muy, pero muy fácil. Totalmente. Y ahí estaba el gran problema. La ley del vengador no distinguía matices. Cero. ¿Cómo así? No le importaba si habías asesinado a alguien a sangre fría, con premeditación, o si por un terrible accidente habías causado la muerte de alguien sin ninguna mala intención. No puede ser. El resultado era el mismo. El vengador de la sangre venía por ti. Qué fuerte. O sea, un accidente de construcción, una herramienta que se te resbala, y de pronto tenías a toda una familia buscándote para matarte. Exactamente. Frente a un ciclo de venganza tan brutal, ¿qué alternativa había? ¿Cómo se podía romper eso sin que pareciera una injusticia para la familia de la víctima? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta de Dios es, de verdad, una de las muestras de misericordia y sabiduría legal más increíbles. ¿Cuál fue? La creación de 6 ciudades de refugio. Y no era solo una idea, era un sistema completo, diseñado para ser accesible y justo. Me llama la atención la palabra accesible. ¿Cómo se aseguraron de que funcionara en la práctica? Porque, de nada sirve un refugio si no puedes llegar a tiempo. Exacto. La logística era clave. Primero, la ubicación. Súper estratégica. A ver, Había 3 ciudades a un lado del río Jordán y 3 al otro, distribuidas de tal forma que, estuvieras donde estuvieras, ninguna quedaba más de un día de viaje. un día, al toque. Imagino a esa persona corriendo con el corazón en la garganta, ¿no? Mirando sobre el hombro a cada segundo, con el aliento del vengador casi en la nuca. Cada metro contaba. Y por lo que leí, no dejaban nada al azar. Los caminos que llevaban a estas ciudades estaban súper bien mantenidos, sin obstáculos. Ajá. E incluso había letreros grandes y claros que decían refugio. Estaba diseñado para que, en tu momento de máxima desesperación, no tuvieras pierde. Todo estaba pensado para facilitar la llegada. Y un detalle que es fundamental, las puertas de estas ciudades estaban abiertas para todos. Para todos, todos. Para todos. No importaba si eras israelita, extranjero o simplemente un viajero que estaba de paso. La misericordia no tenía nacionalidad ni estatus social. Si necesitabas protección, el refugio era para ti. Ok. El sistema para llegar es impresionante. Pero a ver, llegas sin aliento a la puerta de la ciudad. Te salvaste.
¿Y ahora qué? Buena pregunta. Te dan una cama, un plato de comida y te olvidas del asunto. Me suena a que los verdaderos criminales, los que sí mataron con intención, podrían abusar del sistema. Esa es una observación clave. La ciudad de refugio no era un escondite para criminales, Ah, ok. ni un pase libre para evitar las consecuencias. Llegar era solo el primer paso. ¿Y cuál era el segundo? Al entrar, el fugitivo tenía que presentarse ante los ancianos de la ciudad, que se reunían en la puerta, que era como el juzgado de la época, ¿no? Ya. Allí tenía que contar su historia. Accidente de un asesinato. ¿En qué se basaban? El proceso se centraba en una sola cosa: la intención. La intención. No se quedaban en el qué pasó, sino en el por qué pasó. El texto en Josué nos da un ejemplo muy claro. A ver, cuéntame. Si alguien murió por el golpe de una piedra, los jueces investigaban. ¿La piedra se cayó sin querer o la lanzaste a propósito? Ah. ¿Había bronca previa entre tú y la víctima? ¿Existía odio? La intención lo era todo. O sea, buscaban en el corazón, no solo en las manos. Exactamente. Y para asegurar un juicio justo había reglas súper estrictas. Por ejemplo, la condena por asesinato requería el testimonio de al menos 2 o 3 testigos. No bastaba con uno. La palabra de una sola persona no era suficiente. Y el juicio era público, ante todo el pueblo, buscando la máxima transparencia. Entiendo. Entonces, después de investigar, llegaba el veredicto. Si se demostraba que fue un accidente, la persona quedaba protegida. ¡Qué alivio, pero! Suena casi demasiado bueno para ser verdad. ¿Tenía algún costo? ¿Había alguna letra pequeña? La había, y era una condición muy seria. ¿Cuál? La persona estaba a salvo, pero no podía salir de los límites de la ciudad de refugio. ¿Cómo? Si lo hacía, aunque fuera para dar un paseo, y el vengador de la sangre lo encontraba, éste podía matarlo legalmente. La protección solo era válida dentro de los muros. Espera un momento. Entonces estás a salvo, pero a la vez estás atrapado. Suena a una especie de cárcel de oro. Es una tensión fascinante, ¿no? ¿Eso es realmente misericordia? ¿O es solo un castigo diferente? Estás exiliado de tu casa, de tu familia, de tu vida. Es que no era una libertad total, pero tampoco era una condena a muerte. Era un punto medio que reconocía 2 cosas. La vida que se perdió era valiosa y merecía justicia. Claro. Pero la vida del que cometió el accidente también era valiosa y merecía protección. No era una libertad completa, pero era vida. Y no era para siempre. Ah, no. No, la libertad total llegaba con un evento muy específico: la muerte del sumo sacerdote que estuviera en funciones. La muerte del sumo sacerdote. ¿Y eso por qué? Suena un poco aleatorio. No lo es en absoluto, y este detalle es increíblemente simbólico para el análisis. En la teología cristiana, Jesús es visto como nuestro sumo sacerdote definitivo. Ok. La muerte del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento funcionaba como un reinicio para el sistema de justicia. Simbólicamente, su muerte pagaba la deuda pendiente. Ya veo por dónde vas. Era una sombra de una idea mucho más grande: que la muerte de Jesús, nuestro sumo sacerdote, es la que paga la deuda del pecado de una vez y para siempre, Wow. y liberando por completo a todos los que se refugian en él. No de un exilio temporal, sino de una condena eterna. Wow. Esa conexión lo cambia todo. O sea, estas ciudades no eran solo un código penal avanzado para su época. Para nada. Eran una lección viviente, una maqueta de algo mucho más grande. Aterricemos esa idea. ¿Qué paralelos exactos podemos trazar entre correr a una de estas ciudades y la experiencia de una persona que busca refugio en Jesús hoy? Hay varios paralelos muy potentes. Primero, piensa para quiénes eran estas ciudades. No eran para la gente perfecta que nunca se equivocaba. Cierto. Eran para los que habían cometido un error gravísimo, para los que tenían culpa sobre sus hombros. La ciudad salvaba a los culpables de la condena. De la misma manera, Jesús dijo que no vino a buscar a los que se creen justos, sino a los que reconocen que están perdidos. El refugio es para el que sabe que lo necesita. Tiene todo el sentido. Y también está el acceso. Así como las ciudades no ponían filtros, Jesús acoge a todos. Exacto. Hay una frase en el Evangelio de Juan que lo resume todo. A los que vienen a mí, no los echaré fuera. No hay un examen de admisión, no importa tu pasado. La puerta está abierta. Y el arrepentimiento es clave.
El acto de correr a la ciudad era una admisión de culpa y una búsqueda desesperada de misericordia. Claro. Piensa en el rey David. Cometió adulterio y asesinato, crímenes intencionales. Pero cuando fue confrontado, no se justificó. Corrió a Dios, totalmente quebrado, buscando refugio de su propia culpa. El Salmo 51. Exacto. Ese salmo es su carrera desesperada hacia el perdón. Ese es el arrepentimiento. Dejar de huir del problema y empezar a correr hacia la solución. Entiendo el símbolo, pero seamos prácticos. Para un pata de 20 años en Lima, su vengador no es un tío con una lanza. Jaja, no. Su vengador es la palta por haber jalado un curso importante, la vergüenza por una mala decisión con su enamorada, la ansiedad por el futuro, la culpa por algo que le dijo a sus viejos. ¿Cómo funciona este refugio contra esos enemigos? Esa es la aplicación real. Hoy, el vengador es esa voz en tu cabeza que te acusa constantemente. Uf, sí. Es la culpa que no te deja dormir. El remordimiento que te dice, no vales nada, ya la malograste para siempre. Las fuentes bíblicas lo identifican como Satanás, el enemigo, el acusador que te bombardea con pensamientos de inutilidad y miedo. Pienso en un amigo de la universidad. Cometió un error financiero que afectó bastante a su familia. Y aunque todos en su casa lo perdonaron hace años, él no podía. Esa voz de fracasaste, decepcionaste a todos, era su vengador personal, persiguiéndolo todos los días. Para él, encontrar un refugio no era un concepto teológico abstracto, era una necesidad desesperada para poder seguir adelante. Exacto. Y en medio de esa persecución interna, encontrar refugio en Jesús es la única seguridad real. Por nuestras propias fuerzas estamos indefensos ante esos ataques. Totalmente. Pero en Cristo estamos protegidos. La condena ya no tiene poder sobre nosotros. Hay un punto de todo esto que me dejó pensando mucho. La protección solo funcionaba dentro de los muros. Ajá. Pasar por la ciudad, saludar y seguir de largo, no servía de nada. Salir, aunque sea por un ratito, era jugártela. Eso me dice que no basta con una visita de emergencia, no. Es una metáfora poderosísima. Un encuentro casual con Jesús, una oración cuando estás en problemas, no produce un cambio duradero. No te mantiene a salvo. Para nada. El llamado no es solo a correr al refugio, sino a quedarse a vivir en el refugio. Jesús lo dijo claramente, permanezcan en mí y yo en ustedes. Pero permanecer puede sonar un poco pasivo, como que quedarse quieto y ya. En la práctica, con la universidad, la chamba, las redes sociales, la vida a 1000 por hora, ¿cómo se ve eso en el día a día? Gran pregunta. Y sobre todo, ¿qué cosas nos tientan a salir del refugio casi sin darnos cuenta? Mira, permanecer no es pasividad. Es una confianza activa y continua. Es elegir cada día construir tu vida sobre esa seguridad, en lugar de sobre tus propios miedos o logros. Ok. ¿Qué nos tienta a salir? A veces es el orgullo. Pensamos, ya estoy bien, puedo manejarlo solo. Y damos un pasito afuera, volviendo a confiar en nuestras propias fuerzas. Cierto. Otras veces es escuchar más a las voces de afuera, la del acusador, la de la cultura, que a la voz que nos da seguridad adentro. Salir del refugio es empezar a creer de nuevo en las mentiras de las que habíamos huido. Algo que me vuela la cabeza es cómo este concepto redefine la seguridad. No se trata solo de que Jesús nos ponga un escudo para bloquear los ataques de la culpa o el miedo. Es algo más profundo, ¿verdad? Mucho más profundo. Y aquí está el núcleo de la idea. Al permanecer en él, lo que cambia es nuestra identidad. Nuestra identidad. Sí. Ya no te defines por el error que cometiste, por el curso que jalaste, por la relación que rompiste. Te defines por la gracia que recibiste. Tu identidad ya no es el que la malogró, sino el amado y perdonado. ¡Wow! Ese cambio de DNI espiritual es lo que de verdad desarma al vengador de la culpa. Le quita todo su poder, porque te está acusando de ser alguien que ya no eres. Me encanta cómo lo pone el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Exacto. No dice el que visita de vez en cuando, dice el que habita, el que vive ahí. Hay una diferencia abismal. Totalmente. Habitar significa hacer de ese refugio tu hogar, tu dirección permanente. Es donde encuentras descanso, paz y propósito, sin importar las tormentas que puedan estar rugiendo afuera. Haciendo un recuento de todo lo que hemos conversado,
Las ciudades de refugio eran un sistema increíble de justicia y misericordia en el antiguo Israel. Sin duda. Pero mucho más que eso, eran una lección objetiva, una maqueta poderosa del refugio personal y seguro que todos podemos encontrar en Jesús. Esa es la idea central. Jesús es nuestra ciudad de refugio, siempre accesible, con las puertas abiertas de par en par, sin importar quiénes seamos o qué hayamos hecho. Para todos. Nos ofrece protección real y presente contra la condena, la culpa y el miedo que nos persiguen. Y la invitación no es solo a correr hacia Él en un momento de crisis, sino a hacer de su presencia nuestro hogar, a vivir dentro de esa seguridad que nos ofrece cada día. Y para cerrar, esto me deja pensando en algo. Las fuentes nos muestran un sistema donde todo estaba diseñado para que el fugitivo llegara. Caminos despejados, letreros, puertas abiertas. Si la puerta de nuestro refugio espiritual siempre está abierta, esto nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Qué barreras o qué distracciones ponemos nosotros mismos que nos impiden correr hacia allá con todo? O peor aún, ¿qué nos hace querer darnos una vueltita afuera justo cuando más necesitamos estar seguros adentro?